Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Le damos gracias a Dios por estar acá, ¿verdad? Y a mí también por predicar ya el tercer sermón. Y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él en su misericordia y su fidelidad me ha sostenido hasta este momento. Y estamos viendo, hermanos, Colosenses 3, 1 al 9, y ahí miramos en este texto, ¿verdad? El tema cómo vivir la nueva vida en Cristo. Y ya vimos las dos maneras de vivir la nueva vida en Cristo, en los versículos 1 y 2, y estas dos maneras eran siendo diligentes en buscar las cosas eternas y siendo constantes en centrar la mente en lo espiritual, ¿verdad? Era estas dos maneras, y de luego, ¿verdad? El apóstol acá sigue explicando el argumento con esta palabra ¿por qué? En el versículo 3, y introduce las motivaciones de vivir la nueva vida en Cristo, y estas motivaciones eran tres, y Cristo nos enseñaba tres motivaciones. Y una de ellas era que el creyente ha muerto con Cristo, la segunda es que el creyente está seguro con Cristo, y la tercera motivación es que el creyente será manifestado con Cristo, ¿verdad? Esto fue el segundo sermón que vimos. Y luego, ¿verdad? Ya vimos, ¿verdad? Las maneras y ya vimos las motivaciones de vivir la nueva vida en Cristo. Y hoy miraremos, ¿verdad? Vamos a ver las formas en cuanto a practicar la nueva vida en Cristo, ¿verdad? De los versículos 5 al 9. Por lo menos vamos a ver tres formas en cuanto a practicar la nueva vida en Cristo. Así que vamos a leer el texto bíblico en Colosenses 3, 1 al 9. Dice así: si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Y como dije, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Vamos a ver tres formas en cuanto a practicar la nueva vida en Cristo. Y dice el texto: hacer morir pues, ¿verdad? Esa palabra pues es muy importante porque nos regresa, ¿verdad?, al argumento del apóstol de donde inició: habéis resucitado, tenéis nueva vida. Y entonces regresa al 3.1, ¿verdad?, que dice que ya resucitamos con Cristo y que por lo tanto, ¿verdad?, ahora debemos matar el pecado. Bueno, y lo vamos a explicar, ¿verdad? Lo vamos a explicar. Entonces, este pueblo regresa a estas verdades, ¿verdad?, que ya resucitamos con Cristo y que estamos unidos a Cristo, estamos seguros con Cristo, seremos declarados con Cristo, y nos enseña todo esto. El apóstol tenía una manera de enseñar, ¿verdad?, como un buen profesor. Un profesor, ¿verdad?, terminó una clase una vez en una escuela, y él dijo: ya terminó la teoría, y dijo él: ahora, muchachos, a practicar. Y uno de los alumnos le dijo: profesor, pero estamos cansados, no los deje tarea. Entonces este profesor dijo: la buena práctica hace el buen maestro. Así es que ya terminó la clase y ahora a practicar. Es lo mismo que hace el apóstol acá. Él enseña, ¿verdad?, enseña todo esto de la doctrina que hemos resucitado, que fuimos bautizados con el Espíritu Santo, la doctrina de la unión, la doctrina de la seguridad de la salvación y la doctrina de la segunda venida, y ya les dice: todo esto tienen ustedes, estas bendiciones espirituales. Y luego esta nueva vida en Cristo hay que practicarla. Y entonces, para practicar, ¿verdad?, hay que uno saber las doctrinas. Bueno, cuando yo estuve estudiando hebreo, me iba todo el día, ¿verdad?, y lo daba al profesor, ¿verdad?, de hebreo, lo daba. Y de ahí en la tarde decía: saquen el cuaderno, página 35, ejercicio tal. Muchas veces me iba allá y no entendía la práctica. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hacía? Dice, me llevaba horas repasando el material, la lección, despacito. Ahora ya sé qué es que tengo que hacer. Ahora, y esto, miraba el material, ahora sé qué tengo que hacer. Ahora sí, porque yo decía repasar otra vez.
Un creyente entonces que no sabe bien las doctrinas, entonces no va a poder practicar la nueva vida en Cristo. Es que tiene que tener bien claro, ¿verdad?, que ha resucitado con Cristo, fue bautizado con el Espíritu Santo, fue unido, está seguro, Cristo va a ser declarado con Cristo en las nubes, y ahora que tiene esta completa seguridad en Cristo, todas las bendiciones, ahora la práctica. Entonces este creyente no va a caer en el pecado así nomás, porque sabe ya, ¿verdad? Entonces esto es lo que hacía el apóstol, como un buen profesor, como las ilustraciones que ya vimos. Entonces, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían estas tres formas, ¿verdad?, de practicar la nueva vida en Cristo? Entonces, ¿cuáles serían estas tres formas? Entonces, la primera forma, hermanos, en cuanto a practicar la nueva vida en Cristo, es, ¿verdad?, teniendo una actitud de hacer morir el pecado. Aquí ya tiene que ver, ¿verdad?, con estas actitudes del creyente en cuanto al pecado, teniendo una actitud de hacer morir el pecado, y lo podemos explicar. Dice, hacer morir es un mandato a aniquilar el pecado que está en nosotros, pero que dice usted, acaba de decirnos que estamos vivos, y ahora dice que nos matemos. Si el apóstol dice, han resucitado con Cristo, y ahora dice, mátense. Bueno, lo que pasa es, hermanos, que nosotros somos regenerados, tenemos nueva vida. Lo que pasa es que tenemos nuestra carne, y nuestra carne nos hace pecar. ¿Quién va a decir que no peca? Pues si todos pecamos, porque el que dice que no tiene pecado es un mentiroso más, ¿verdad? Y hace mentiroso a Dios. 1 Juan 1:8. Entonces todos tenemos pecado. Entonces dice el apóstol, ahora dice allí, ¿verdad?, maten el pecado, ¿verdad?, que hay en ustedes. Es decir, hermanos, que debemos confesar el pecado, debemos apartarnos del pecado. La frase ahí que sigue es, lo terrenal en vosotros. Esto terrenal, hermanos, ha sido de discusión porque literalmente los miembros de sobre la tierra, los miembros del cuerpo, maten. Entonces, algunos por interpretar mal este pasaje, como cuando Cristo dijo en Marcos 9:43, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Entonces, hay un padre de la iglesia, se llama Orígenes, que él, ¿verdad?, interpretó literal este pasaje y se castró. Literalmente, como córtense, mátense, y entonces él dijo, córtense, hombre, así puedo quitarme el pecado, y podían cortarse. Pero Pablo acaba de enseñar que el ascetismo, en el 2:20 al 23, lo estaba refutando, y como va a volver a enseñar eso. Entonces, ¿cómo es? Entonces decimos, la Biblia está llena de figuras. Y hay una figura, hermanos, que nos enseñaron, ¿verdad?, que es metonimia. Algo yo creo que así. Metonimia, hermano. Sí, aquí la tengo anotada, metonimia, ¿verdad? Esta figura es, ¿verdad?, cuando uno usa el nombre de un objeto para referirse a otro. En este caso, hermanos, aquí, ¿verdad?, el apóstol dice maten y el pecado, esta fornicación, ¿verdad?, impureza, pero usa la palabra miembro. Y en el caso usa la palabra miembro del cuerpo, porque con los miembros es que hacemos el pecado. Entonces lo que hay que hacer, ¿verdad?, si nuestras manos nos van a llevar a pecar, entonces no hagamos eso. Confesemos el pecado, no miremos para ahí donde estamos viendo. Ya si tu ojo te está haciendo caer en pecado, tus manos con el celular o algo ahí, ¿verdad? Lee la Biblia, haz otra cosa con tus ojos, con tus manos. Entonces eso es lo que está diciendo, pero no cortarse, ¿verdad? No hacernos morir, ¿verdad? Porque esto, hermanos, en cuanto a la práctica, de esa manera sí, yo creo que, ¿verdad?, esto es lo que podemos analizar, ¿verdad?, que es una figura, ¿verdad?, de retórica, de lenguaje allí. Bueno, entonces, ¿verdad?, dice el pasaje acá, dice, hacer morir lo terrenal en vosotros, ¿verdad? Entonces el punto es, la primera forma de practicar la nueva vida en Cristo es teniendo, dije, una actitud de hacer morir el pecado. Entonces uno dice, ¿por qué? Porque son cosas de la carne. Y esto explica la fornicación, que significa prostituta, y lo que tenemos en español es la palabra pornografía. Abarca todos los deseos sexuales ilícitos, todo lo sucio de la tecnología, ¿verdad?, que el creyente ya no debe estar en eso. Estar todo un mediodía y como que se asusta cuando alguien lo mira, todo eso, ¿verdad? Entonces no debe hacerlo, ¿verdad? Acuérdense que tenemos nueva vida en Cristo. Ya aprendimos la lección que tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad?, quien nos ayuda, porque si vivimos conforme a la carne, dice Romanos 8:13, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces tenemos el Espíritu Santo, hermanos, que nos ayuda a hacer morir todas estas cosas. También dice impureza, se refiere a toda inmundicia como el sucio de una letrina, o lo que quieran una tumba.
después de un muerto de 4 días, todas estas cosas, ¿verdad? También dice pasiones desordenadas, ¿verdad? Que es la palabra para referirse a una pasión, ¿verdad? Sea buena o mala, ¿verdad? Es la palabra que es el patos de la persona, la pasión. También malos deseos y avaricia. Estos malos deseos se refieren en este caso a los deseos sexuales ilegítimos, a la concupiscencia, pero también, dice, está la avaricia, que es el deseo de tener más y más. Una persona quiere tener más y más, y esta avaricia que es idolatría, es servir a ídolos. Y en este caso, ¿verdad? Este ídolo sería la avaricia. La persona está metida en esta avaricia que quiere tener más. Y cuando se mete a esto, entonces, ¿verdad? Confía más y hace las obras de la carne y no hace lo del espíritu. Bueno, y el espíritu, ¿verdad? Y la carne están ahí, ¿verdad? Que el creyente debe hacer lo que el espíritu dice, pero esta avaricia entonces es el deseo de tener muchas cosas. Como lo dice un comentarista que se llama Barclay, William Barclay. La avaricia es un pecado que se extiende en muchas áreas. Si se trata del deseo de tener dinero, lleva a robar. Si el deseo es por tener prestigio, conduce a la ambición dañina. Si el deseo es por tener poder, conduce a la cruel tiranía. Si el deseo es por una persona, conduce al pecado sexual. Entonces, todo esto, ¿verdad? Es la avaricia, ¿verdad? Gente que no está contenta con lo que tiene. Usted debe estar contento con su esposa y lo que Cristo le dio, ¿verdad? Y entonces usted va a cuidar. Si alguien no tiene esposa, tiene novia, va a estar contento solo con la que Dios le dio y no va a estar en esa avaricia de querer tener más y no está satisfecho. No está contento y me voy para los estados, me voy para no sé para dónde y no va a servir a Cristo así. Satanás lo va a engañar, ¿verdad? Entonces dice, maten todos ese pecado. Esa actitud, de tener una actitud, ¿verdad? De hacer morir el pecado. Y luego, hermanos, saber, hermanos, que Cristo es suficiente. Porque dice 1 Timoteo 6:8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, ¿verdad? Y el contentamiento va a vencer toda la avaricia, ¿verdad? Que la avaricia abarca todas estas palabras. Si alguien es avariento, va a caer en la fornicación, en la impureza, en pasiones desordenadas y en malos deseos. Entonces, si usted, ¿verdad? Si usted le pide a Dios, ¿verdad? Y está contento con lo que Cristo le ha dado, entonces usted de esa manera va a hacer morir este pecado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que podemos explicar en este punto. Y, ¿verdad? Podemos ver ahí, hermanos, porque estas cosas son de la carne, y también el versículo 6 dice, porque estas cosas provocan la ira de Dios, versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces esta ira viene en el tiempo presente, ¿verdad? La ira de Dios está sobre aquellos que hacen el pecado, Romanos 1:18. Pero tiene una idea de futuro, que también Dios va a derramar su ira en el tiempo futuro, que va a ser en la tribulación, que a la iglesia no va a pasar esa ira, ¿verdad? Y ya sabemos eso. Entonces no podemos decir, Pablo dice, hagan morir este pecado, porque si hacen el pecado, entonces van a decir que no son creyentes. Si Pablo dijo que ya eran creyentes, ya había resucitado, no duda. Pero ahora en la práctica, ¿verdad? Estos hermanos iban a pecar y tenían que hacer morir esas cosas, ¿verdad? Esas cosas. ¿Por qué? Porque estas cosas también en el versículo 7, estas cosas, hermanos, estas cosas son de la pasada vida. Versículo 7 dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas, ¿verdad? Entonces en otro tiempo vivíamos en ellas, ¿verdad? Pero ahora ya no, y si hay esas cosas hay que hacerlas desaparecer, ¿verdad? Tenemos a Cristo y el Espíritu Santo quien nos ayuda, leemos la Biblia, dice el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Entonces lea la Biblia, estudie y la Biblia, ¿verdad? Porque ya tenemos a Cristo, ¿verdad? Entonces, bueno, estos hermanos, todo pecado trae consecuencias. ¿Usted se recuerda a David cuando pecó? Sí, pecó David, un creyente. Y le dice, mira, este niño que va a tener Betsabé va a morir. Y después en el capítulo 13 de 2 Samuel, dice que David tenía 3 hijos, Amnón, Tamar y Absalón. Y Amnón se enamoró de Tamar y la forzó durmiendo con ella. Le engañó. Y después, mira, Absalón se enojó y mandó a matar a Amnón. Y eso, hermanos, la consecuencia del pecado. Entonces, nosotros, hermanos, esto es serio. Es decir,
está aquí, hermanos, para que hagamos morir eso, ¿verdad? Y entonces así vamos a disfrutar las bendiciones espirituales. Y el pecado está por todos lados. David lo dijo en el Salmo 51, si está enfrente de mí. Y David con una actitud humilde ahí pidiendo perdón, hermanos, y Dios nos perdona, hermanos, pero cuando uno se cae queda cicatriz, ¿verdad? Del golpe. Entonces, hermanos, es esto la práctica que está enseñando hoy, ¿verdad? Entonces, la primera forma en cuanto a practicar la nueva vida en Cristo, hermanos, es teniendo una actitud de hacer morir el pecado, porque son cosas de la carne, porque estas cosas provocan la ira de Dios, porque son cosas de la pasada vida, ¿verdad? Entonces, estas cosas, hasta el versículo 7, el punto 1 lo vimos, del versículo 5 al versículo 7. Bueno, vamos a ver entonces la segunda ahí, ¿verdad? La segunda forma en cuanto a practicar la nueva vida en Cristo. Teniendo una actitud, del versículo 8, teniendo una actitud de despojarse de los vicios viejos, ¿verdad? Ahí enumera la lista, ¿verdad? En el versículo 8 dice, pero ahora dejad también vosotros. Entonces esta palabra dice, dejad, se usa como una metáfora de quitarse los trapos sucios después de un día de trabajo. Y este vestido sucio son las cosas que menciona Pablo a continuación. Es como un hombre que trabaja y trabaja y luego se quita, se despoja de lo sucio, ya no lo va a andar. ¿Quién tiene unos zapatos nuevos y va a andar con zapatos viejos? No, yo esto quiero andar, porque estos me quedaban bonitos, pero ya no sirven. Y ahora tiene nuevos y desechó aquellos. Entonces, si nosotros tenemos nueva vida, entonces ¿para qué vamos a estar en las cosas viejas, hermanos? Entonces, esto, hermanos, esto sería la actitud de una persona amargada, sería ira y enojo, ¿verdad? La actitud de una persona amargada, ira, enojo. La ira es la amargura de una persona resentida, que muestra una actitud que herve en el momento. Y luego el enojo, hermanos, es que se siente por dentro, cuando una persona tiene problemas con otras, y la anda por dentro, y luego medio le dicen, ¿verdad? Y explota, decía aquello. O sea, decir que anda ya, ¿verdad? La ira es la amargura que está, y luego como está enojado, y se nota bien, ¿verdad? Cuando hay todas estas cosas. Pero esas cosas, hermanos, eran ya los vicios viejos. Entonces, el punto aquí, hermanos, es teniendo una actitud de despojarse de los vicios viejos. El creyente puede enojarse, pero no puede pecar, ¿verdad? Entonces, la actitud de una persona mala, hermanos, es malicia y blasfemia. Malicia, la palabra se usa para maldad. Es buscar hacerle daño a otro, tener un pensamiento de hacerle trampa a otro. Como Caín con Abel, ¿verdad? Salgamos al campo y ahí, maldad, malicia se traduce en maldad. Y luego, bueno, mira, te llevo por aquí y allá le hace el daño. Bueno, entonces eso es malicia. Y la palabra blasfemia, hermanos, que se traduce blasfemar contra Dios, pero también aquí, en este caso, se refiere a calumniar a otros. Es como una persona chismosa, ¿verdad? Que anda por allá y por acá y es calumnia, ¿verdad? En otro pasaje traduce la palabra diablo, que es calumniador, ¿verdad? Entonces, eso no puede estar en el creyente. Entonces, tiene que despojarse de todo eso. Va a estar porque tenemos la carne, pero hay que despojarse de todo eso. La actitud de una persona con mal vocabulario, habla obscena, palabras, hermanos, corrompidas, un vocabulario podrido, ¿verdad? Que la persona habla cuando tiene estas cosas, ira, enojo, es mala, ¿verdad? Está hablando cosas y de esa manera está hablando cosas que no debe hablarlas, ¿verdad? Entonces, esto, hermanos, es lo que vemos hasta el versículo 8, ¿verdad? Todas estas cosas. Entonces, vamos a ver entonces la tercera forma en cuanto a practicar, ¿verdad? La nueva vida en Cristo. Y la primera es teniendo una actitud de hacer morir el pecado. La segunda es teniendo una actitud de despojarse de los vicios viejos. Y la tercera es teniendo una actitud de no hablar mentiras, el versículo 8, ¿verdad? Ya que Pablo usa 3 imperativos: hacer, y luego dice dejar, y ahora no mintáis también, ¿verdad? Que es un imperativo ahí, en el caso del versículo 9. ¿Por qué lo apartó? Para enseñarnos, hermanos, que eso no se debe hacer, ¿verdad? No mintáis. Y en este caso, hermanos, es no mentirse a uno mismo por la voz media del verbo. No se mientan, como dice Gálatas 6:8, no se engañen, no se engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cegar, ¿verdad? Entonces, no mentirse uno mismo. También, hermanos, no mentirle a los hermanos, dice ahí en el versículo 9, los unos a los otros, ¿verdad? Entonces, en este caso, hermanos, yo puedo ver que, ¿verdad? Por el contexto se ve, hermanos, que en Colosas habían falsos maestros. Y también en toda la región de Éfeso. Y entonces estos falsos maestros se hacen famosos queriendo ser grandes, ¿no?
hablando mentiras, ¿verdad? Hablando mentiras, enseñando otra cosa que no es la palabra de Dios. Entonces eso es lo que podemos ver, ¿verdad? Que no mentirle a los hermanos. Pero este caso es para los creyentes. Entonces, entre los hermanos hay que desechar esta mentira, no mentirse el uno al otro, sino hablar la verdad. ¿Por qué? Porque podemos ver, hermanos, que Cristo es la verdad. Y entonces, si Cristo es la verdad, nosotros debemos hablarle la verdad a nuestros hermanos, ¿verdad? Otra cosa que se ve por el contexto en estas cosas sucias, ¿verdad? No engañar a los demás en relaciones ilegítimas, ¿verdad? Entre hermanos, ¿verdad? Entonces, lo podemos notar también. Ahí, ¿verdad? Lo que también podemos ver, hermanos, no ponerse este vestido viejo también, ¿verdad? Lo dice el versículo 9. Dice, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, ¿verdad? Ya ese vestido del hombre viejo ya no debe estar en nosotros. Y entonces debemos, hermanos, de tener esta actitud, hermanos, de no mentirse uno al otro, hermanos. El pecado, hermanos, es, hermanos, un animal feroz. Si no lo mata a usted, él lo va a matar a usted. Se cuenta de un campesino una vez que se ve una serpiente bien bonita y él dijo, sí, pero era serpiente venenosa. El campesino la trajo y la metió en una jaula. La tuvo bastante tiempo ahí. Y un amigo llegaba a visitar que se mataba a la serpiente porque esa serpiente tiene veneno. Entonces decía, mira cómo juega conmigo, sacaba la lengüita a la serpiente. Y hacía. Y ahí, ¿verdad? Mira que no me hace nada. Pero un día pasó lo que el amigo le dijo. Vino el solcito y la serpiente se estiró y sacó la cola por la jaula. El hombre llegó a darle comida como siempre. Y no se fijó y se paró en la cola. Y sin fijarse, ¿verdad? Y la serpiente estaba allá, ¿verdad? Abrió la jaula y cuando la abre la serpiente, lo mordió. Y era venenosa. El hombre murió. Al rato vino el amigo. Vino el amigo del hombre y dijo, yo le dije que la matara él primero. Porque esa era una serpiente, no debería jugar. Y entonces, ya estaba muerto el hombre, la serpiente se había ido. Y decía, pobre amigo, murió porque él tuvo que matar a esta serpiente primero. Pero no la mató, entonces la serpiente lo mató a él porque era una serpiente, ¿verdad? Dañina, venenosa. Entonces, hermanos, el pecado así es. El pecado está enfrente de nosotros, ¿verdad? Y entonces, si no lo mata a usted, el pecado lo va a matar a usted. Y entonces tenemos a Cristo, tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda, hermanos, a vivir la nueva vida en Cristo, ¿verdad? Y sé, hermanos, que es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Hacer morir el pecado, hermanos. Y cuando vemos, hermanos, todas estas cosas, ¿verdad? Podemos entonces ver, hermanos, que es lo que debemos hacer en nuestra práctica, hermanos. Entonces vimos, hermanos, en esta tarde 3 formas en cuanto a practicar la nueva vida en Cristo, al fin de disfrutar las bendiciones espirituales, ¿verdad? Entonces, la primera forma es teniendo una actitud de hacer morir el pecado, versículos 5 al 7. La segunda, hermanos, es teniendo una actitud de despojarse de los vicios viejos, versículo 8. Y la tercera es teniendo una actitud de no hablar mentira, ¿verdad? El versículo 9. Entonces, ¿verdad? Ya vimos, hermanos, que Cristo nos dio vida, hermanos, y Cristo es nuestra vida. Y viéndolo a la lección anterior, ¿verdad? Que fuimos resucitados con Cristo, como lo vimos. Bueno, hermanos, tenemos nueva vida, estamos seguros con Cristo y vamos a ser declarados con Cristo. La lección que vimos al inicio. Y ahora en esta práctica, hermanos, Pablo dice, pero ahora tienen que hacer esto. De manera enfática dice, pero rápidamente, ahorita, en este momento ya, empiecen ya a hacer esto, ¿verdad? Entonces, ya en la práctica, hermanos, vamos a estar con la mente centrada en Cristo siempre, con la mente centrada en Cristo. Es decir, yo soy nueva criatura. ¿Por qué tengo que hacer eso? Tengo a Cristo. ¿Cristo haría eso? Cristo va a venir en las nubes en el arrebatamiento por mí. Yo fui librado de la ira. Cristo viene en su segunda venida y yo voy a venir con Él y estamos pensando en toda la doctrina y pensando en la Biblia. Hermanos, y cuando pensamos en todas estas cosas, entonces, ¿verdad? Cuando la Biblia nos habla aquí, hermanos, de practicar esta nueva vida en Cristo, entonces, de esa manera, pensando en esto, hermanos, nos ayuda a no pecar, ¿verdad? Entonces, hermano,
¿Tiene usted una actitud de hacer morir el pecado y despojarse de los trapos viejos? ¿De ya no mentir? ¿O usted está mintiendo como William Henry se dice que a un misionero una vez, una señora, ¿verdad?, le dijo que no iba a ir a una sesión y dijo, está bien, no voy a ir. Pero ella mintió, dijo que es que se le había muerto un familiar. Dice que ese familiar se había muerto hace unos años y la señora nunca salió de la ciudad. Nunca salió de la ciudad, ¿verdad? Entonces fue una mentira, ¿verdad? Una mentira. Entonces, hermanos, nosotros en la nueva vida en Cristo, hermanos, no tenemos que estar haciendo estas cosas, ¿verdad? De estar alimentando este pecado, de estar, ¿verdad?, haciendo estas cosas, ¿verdad?, que son de la vieja vida. Ahora, hermanos, ¿ustedes se han despojado de vicios, hermanos, o no tienen todavía esto? Ustedes dicen, hombre, yo no tengo todo esto. Yo no tengo, bueno, si alguien dice, ¿verdad?, que no peca, entonces está mintiendo contra Dios. Entonces, usted lo que tiene que hacer, ¿verdad?, es hacer morir este pecado, despojarse de este pecado, ¿verdad?, y no mentir, ¿verdad?, ya no mentir más, ¿verdad? Porque, hermanos, Cristo es la verdad y Satanás es mentiroso, ¿verdad? Lo vemos en San Juan 8:44, que yo creo que esta cita, hermanos, vale la pena poder leerla. Acá la tengo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso el padre de mentira. Entonces tenemos a Satanás el mentiroso con sus mentiras, pero tenemos a Cristo, hermanos, quien dice la verdad. Bueno, ahora, hermanos, que vimos en todo este pasaje, hermanos, esta manera de vivir la nueva vida en Cristo, ¿verdad? Y vimos las motivaciones de vivir la nueva vida en Cristo, y también vimos la práctica de cómo practicar, ¿verdad?, esta nueva vida en Cristo. Así es, hermanos, que ahora nos toca, ¿verdad?, ahora que yo sé, ¿verdad?, y todos sabemos, entonces nos toca hacer esta práctica, ¿verdad?, sabiendo lo que tenemos en Cristo. Vamos entonces a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por tu palabra, Dios. Gracias, Padre, tenemos nueva vida en Cristo, Dios. Gracias, Padre, porque hemos resucitado con Cristo, Dios, y ahora tenemos nueva vida, Dios. Vimos en esta tarde, Dios, estas formas de practicar la nueva vida en Cristo. Y esta forma es teniendo una actitud de hacer morir el pecado, también teniendo una actitud de despojarse de los trapos sucios ya, de los vicios viejos. También, Señor, esta actitud de no mentirnos unos a otros, sino hablar la verdad en amor, Dios, y crecer en amor en Cristo. Padre, te damos gracias, Dios, por todas las cosas, las bendiciones que tú nos has dado, Dios. Sabiendo, Dios, que cuando nos llenamos de tu palabra, Dios, nos ayuda, Dios, a mantenernos, Dios, Señor, en santidad delante de ti. Podemos entender las verdades espirituales. Somos tus hijos, Dios, pero, Señor, vivimos una vida resucitada, pero tenemos, Señor, nuestra carne, Señor, que nos hace pecar. Por eso, Padre, te pedimos que tú nos perdones, Dios, y que nos limpie, Señor. Y gracias, Padre, por vivir en nosotros. También pedimos, Dios, y te damos gracias por este tiempo que tuve yo acá, Dios, de poder explicar tu palabra. Yo sé, Dios, que tu palabra fue explicada, Señor. Tu palabra fue, Señor, aplicada también. Y por eso te doy gracias, Padre. Gracias te doy por todo, y en nombre de Jesucristo oro. Amén. Amén.